¿Quién me recuerda lo que hemos visto el día de ayer? Ayer nada, porque no El tuvimos. miércoles. Perdón, el día miércoles. Mil disculpas. El miércoles. De los alcanos. Habíamos visto compuestos orgánicos, habíamos hablado del carbono, ¿verdad? Diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Todo eso habíamos visto la clase anterior. Obvio no fue el día de ayer, lo siento, el día miércoles, ¿sí? Entonces, habíamos aprendido nosotros a nombrar estos hidrocarburos, habíamos dicho que tienen siempre un prefijo, y el prefijo dependía de la cantidad de carbonos que lo componen, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un carbono, estoy hablando de que ¿cuál prefijo voy a anteponer o cuál prefijo voy a utilizar si tengo un solo carbono? Met, Met. Si tengo dos, et, perfecto. Si tengo tres, prop, y si tengo cuatro, but, ya, muy bien. Muchas gracias, Marlene. El resto, pregunta. Hidrocarburos, en este caso, alcanos, que voy a encontrar en estado gaseoso, ¿cuáles serían entonces? ¿Cuáles serían? Tengo metano, ¿verdad? Tengo etano. ¿Qué más tengo? A ver. Hasta el butano. Ya, perfecto. Tengo hasta el butano. Y desde que tengo 5 carbonos hasta 17, ¿en qué estado voy a encontrar a estos alcanos? En estado líquido. Y en estado sólido, ¿desde cuántos carbonos yo tengo de los alcanos? Del 18. 18 en adelante, ¿verdad? Adelante. Bien. Habíamos también aprendido a nombrar estos alcanos y habíamos hablado también de los radicales, de radical alquilo. Este radical surgía por la pérdida de un hidrógeno en un alcano. ¿Sí? Sí recordamos todo eso, ¿verdad? Hasta ahí me imagino que estamos bien, estamos claros con ese tema. Ahora vamos a hablar de los alquenos. Estos alquenos de aquí pertenecen al grupo de los insaturados. ¿Pero qué significa esto de insaturados? Insaturadas son aquellas moléculas que poseen en sí, entre sus enlaces, un enlace de tipo doble o un enlace de tipo triple, ¿sí? Como les había puesto yo el ejemplo anteriormente de un ácido graso. ¿Qué pasa cuando un ácido graso saturado tiene esta forma? Y de la nada simplemente tiene un enlace doble. Este sería una parte saturada y esta sería la parte insaturada, pero no podemos decir que es semisaturado o semiinsaturado, ¿verdad? Tengo monoinsaturados y poliinsaturados en este caso. Pero si yo tengo una parte así, significa que esta molécula de aquí va a ser insaturada, porque va a dejar de poseer un enlace simple y va a pasar a tener un enlace de tipo doble o triple en este caso, ¿verdad? Precisamente nosotros estamos hablando de estos enlaces entre carbonos y carbonos, ¿sí? Bien, les había dicho anteriormente entonces que los alcanos son aquellos hidrocarburos que poseen un enlace simple entre sí y están compuestos principalmente por carbono e hidrógeno, ¿sí? Los alquenos, igual que los alcanos, están compuestos por carbono e hidrógeno, pero en este caso son carbonos que pierden dos hidrógenos, por lo cual su fórmula será la siguiente. ¿Sí? Pierden dos hidrógenos. ¿Y por qué? ¿O por qué? ¿O de qué manera perderían dos hidrógenos? Porque el carbono, al unirse a otro carbono por un enlace doble, cada enlace, ¿cuántos electrones representa? A ver.
¿Cuántos electrones serían? Perdón, no le escuché bien la pregunta. Preguntaba de alquenos. Sí, de lo ¿Cuántos que estamos enlaces? hablando. Cada enlace, ¿cuántos electrones representaría? Dos enlaces. 2 electrones, ¿verdad? Cada enlace representaría un par de Sí. electrones, ¿verdad? Entonces, si principalmente nosotros decíamos, ¿dónde está? Otro colorcito. Entonces, principalmente nosotros decíamos que estos anteriormente estaban unidos por un enlace simple, ahora los alquenos van a estar unidos entre sí por un enlace doble. Ojo, la cadena no tiene que ser simplemente toda unida con un enlace doble. No todos estarán unidos con enlace doble. Si yo encuentro un solo enlace doble dentro de la cadena de hidrocarburos, estoy hablando principalmente de un alqueno. Pero ¿qué pasaría si yo encuentro esto? Estaría hablando de Triple enlace. un triple enlace y aquellos hidrocarburos que poseen un enlace triple se denominan alquinos. ¿Sí? Alquinos. Y los que poseen un enlace doble serían alquenos. ¿Sí? Perfecto. Veamos entonces. Pregunta. Entonces estamos 18. Para alguien, ¿cuál es la diferencia entonces entre los alcanos, alquenos y alquinos? Los enlaces. ¿Ya? ¿Y qué enlace tiene cada uno? Los alcanos serían saturados. Perfecto. Y al ser saturados, ¿qué enlace tienen? Enlace simple. ¿Ya? ¿Y los insaturados? Enlace doble. Sí, sí. Y Enlace, los alquinos de enlace triple. enlace triple. Tanto alquenos como alquinos serían insaturados. ¿Sí? Serían insaturados. Hasta ahí. ¿Está claro o no está claro? Eh, Vamos entonces a nombrar los alquenos. Ya conocemos realmente cómo son los alquenos. Sabemos que los alquenos poseen un enlace de tipo doble. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer principalmente? Contar el número de carbonos que yo tengo disponibles, ¿sí? En este caso, ¿cuántos carbonos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 y tengo 5 carbonos. Entonces, al tener 5 carbonos, estoy hablando de ¿qué? ¿Qué prefijo utilizaría? Utilizaría el prefijo pent, ¿sí? Ahora, identifico posteriormente en qué carbono se encuentra el doble enlace. Entonces, el doble enlace se encuentra en el primer carbono, unido al segundo, ¿verdad? Y por ende voy a nombrar al primer carbono. Entonces, este sería un pent 1-eno. ¿Sí? Este sería el nombre de esta molécula. Iniciaría con el prefijo pent seguido por el número en el cual se encuentra el enlace doble y la terminación en eno. Ya no sería ano porque no estamos hablando de alcanos, ¿sí? Estamos hablando de alquenos. Entonces la terminación alqueno será eno. Bien, hasta ahí. ¿Cómo vamos? Verónica, Franklin, Edwin, Marlene. Bien, profe. ¿Sí? Sí, bien, profe. Ya, perfecto. Entonces, pregunta, ¿cómo nombraría el siguiente?
Sería bu. Ya. Dos. Ya. ¿No sería ahí o no? Exactamente. ¿Sí? Anteriormente se utilizaba la nomenclatura de 2-buteno, pero después se cambió y se utiliza esta de aquí. ¿Sí? Bien, entonces está claro con este tema. Veo que es sencillo nombrarlos. Vamos a ver cómo nombraríamos el siguiente alqueno. Traten de hacerlo en su cuaderno, nómbrenlo. ¿Cómo lo nombraríamos al aquí entonces? ¿Cuál sería el nombre, por favor? ¿Cuántos carbonos tengo identificados aquí? Dicen, 8 carbones. yo les saqué así, no sé si Carbones. OC, coma 1, coma 3, Coma coma 6. 6, trieno. Perfecto. No sé si me escuchó. Sí, perfecto. Esa sería la nomenclatura. Trieno. Gracias. Es precisamente eso, porque voy a empezar con el prefijo de la cantidad de carbonos que yo tengo. Entonces, si tengo 8 carbonos, yo voy a hablar de un oct, ¿verdad? Entonces, después o posteriormente voy a identificar dónde se encuentra el enlace doble. Entonces, este enlace doble se encuentra en el carbono número 1, en el carbono número 3 y en el carbono número 6. Por ende, escribo 1, 3 y 6, trieno. Escribo tri porque voy a tener 3 alquenos o 3 enlaces dobles, ¿sí? Trieno sería en este caso. ¿Se comprende esa parte o no se comprende? Vamos a nombrar, ¿sí? Profe, no lo entendí ahí lo del doble. En este caso, pero ¿cómo doble? ¿El doble enlace? Sí. Habíamos hablado anteriormente que un hidrocarburo que posee un enlace de tipo doble deja de denominarse alcano, tiene un enlace simple, ¿verdad? Y pasa a llamarse alqueno. ¿Sí? Y pasa a tener un enlace de tipo doble. ¿Y qué es lo que sucede aquí con el enlace de tipo doble? Vamos a explicar entonces, ¿sí? Al tener, voy a ocupar el espacio de acá. Al tener un carbono unido a otro carbono, ¿verdad? Lo voy a dibujar mejor así. ¿Ya? Recordemos lo siguiente. ¿Cuántos electrones tiene cada carbono? 2. 4. Ya, perfecto. 4 electrones cada carbono. ¿Y qué busca cada carbono? Llenar su octeto. Bien. Entonces, anteriormente los alcanos lo que hacían era unirse a 3 hidrógenos, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder, y a un carbono para poder alcanzar ese octeto. Entonces, en este caso, al unirse a un hidrógeno que le va a prestar o va a compartir un electrón, va a llenar primero, ¿qué sería? Un enlace. Lo vamos a hacer de color verde. Cada enlace, un enlace, ¿verdad? Un enlace. Entonces,
Un enlace simple, como está representado aquí con esta rayita, indica que hay dos electrones, es decir, que esos dos electrones se están compartiendo. Entonces, en este caso hay un enlace simple. Viene otro hidrógeno y realiza otro enlace covalente de tipo simple con el carbono. En este caso, el carbono tendría espacio para poder formar otro enlace con otro hidrógeno y otro con otro hidrógeno. Pero, al ser un alqueno, empieza a formar un enlace de tipo doble. Es decir, que al prestarse simplemente un par de electrones, se van a compartir dos pares de electrones, formando un enlace de tipo doble. ¿Sí? Enlace de tipo doble. Esto sería lo que sucede. Entonces, si cada enlace representa un par de electrones, vamos a ver cuántos electrones tiene cada carbono. Bien, entonces, con un primer hidrógeno va a tener un total de 2 electrones. Más el segundo hidrógeno tendrá 2 electrones más, que hará 4. Y 2 pares de electrones que se están prestando con el otro carbono. Este de aquí haría ¿cuántos electrones? 8 electrones. De igual manera con el siguiente carbono. 8 electrones. Están compartiendo y están formando un enlace de tipo doble, lo que hace que la molécula tenga mayor estabilidad. ¿Sí? Hay mayor estabilidad entre sus enlaces, lo cual hará que sea un poco más complicado de romper. Bien, entonces, ¿está claro hasta ahí o no está claro, Johnny? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Estábamos nombrando anteriormente este alqueno de aquí. ¿Y por qué yo me doy cuenta que es un alqueno? Y no estoy hablando simplemente de un alcano. Pregunta Johnny, a ver. Pregunta para, no sé, Mayra. Ah, no, Mayra estaba ocupada, me mandó un mensaje. Natalie. No me acuerdo quién mandó un mensaje. Alguien mandó un mensaje aquí diciendo que estaba ocupado. Darío, alguien. ¿Cómo yo puedo saber qué tipo de hidrocarburo es el de aquí? Porque tiene enlaces dobles. Porque tiene doble enlace. Tiene doble enlace, yo puedo diferenciar o puedo saber que estoy hablando de qué. ¿De un alcano o un alqueno? Sería de Alcano. un alcano. Alqueno. Alqueno. Que si estuviera solo enlace, Alqueno, porque el alqueno tiene doble enlace. efectivamente, ¿verdad? ¿Y cómo lo nombraría yo? Es similar a cómo nombro un alcano, pero en este caso tengo que enumerar dónde se encuentra cada enlace doble. Y por ende, lo voy a nombrar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, ayúdenme. ¿Qué pasa? Tengo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y 4 carbonos. ¿Qué clase de prefijo sería en este caso? Sería but. Empiezo con el prefijo but, que hace referencia a la cantidad de carbonos que hay. ¿Sí? But. Segundo, identifico. 1, 4. Exactamente. 1, 1, 3. 1, 3. Identifico, segundo paso. Esperen ya. Identifico en qué carbono se encuentra cada enlace doble. Entonces, en este caso veo, en el carbono número 1 empieza este enlace doble. Pero ¿cómo elijo yo el carbono? Que no les había dicho anteriormente. Siempre el carbono número 1 va a ser aquel que contenga más cerca el enlace de tipo doble. En este caso puede ser el de acá, como puede ser el de acá. ¿Sí? Da igual. Entonces, en este caso, este va a ser nuestro primer carbono. En el primer carbono yo tengo un enlace de tipo doble y en el carbono número 3 yo tengo un enlace de tipo doble, ¿verdad? Perfecto, entonces escribo el número donde se encuentra. Entonces sería but, porque tengo 4 carbonos, guión 1,3
Y termino con eno, porque estamos hablando de un alqueno. ¿Sí? Eno. Sería dieno. Exactamente, dieno, muchas gracias, ¿sí? Porque estamos hablando de dos enlaces dobles, ¿sí? But 1,3 dieno. Esa sería la forma para poder nombrarlos. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo hablo de alquinos? ¿Cómo nombraría yo un alquino? ¿O cómo identifico yo un alquino? No puedo meter esta cosa, me está estorbando, creo que tengo un mensaje. Porque tiene 3 enlaces. Porque posee Tiene 3 enlaces. un enlace triple, ¿verdad? Triple. Entonces, ¿cómo nombraría yo a este hidrocarburo de aquí? ¿Cómo se llamaría? Etano, ¿Perdón? etano tal vez. Si yo digo etano, vamos a ver. Bien. La terminación Etino. ano hace referencia al enlace. ¿Y yo qué enlace tengo aquí? 1, 2, 3 entre carbonos. Sería un triple enlace. Triple enlace. Y aquellos hidrocarburos que poseen un enlace triple van a obtener la terminación ino. Entonces, este sería un Etino. etino, ¿verdad? Esto es muy sencillo. La verdad, esto parece la G. Etino. Etino. Este sería un etino, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tengo el siguiente? Voy a escribir ahí. ¿Cómo se denominaría este de aquí? Sería propino. Perfecto. Bien. Ahora, ¿cómo escribiría el siguiente? El butino. ¿Qué nombre recibiría este? Butino. 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 Tino sería. Butino. Se están dando cuenta que nosotros estamos nombrando. Continuemos, vamos a ver todo este tema. Pero ¿qué pasaría si aquí? Vamos a borrar esto. Tengo lo siguiente. Ojo con el de acá. No hemos identificado el número del carbono. ¿Sí? ¿En qué carbono yo tengo el enlace triple? En el carbono número 1. Entonces, Número 1. el nombre sería prop. Recuerden, es como los alquenos. Prop 1 ino. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nombro yo el de acá? Identifico siempre la cadena más larga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces vamos a tomar a esta como la cadena más larga de carbono. ¿Sí? Bien. Y empiezo contando al carbono número 1 como aquel que se encuentre más cercano al tercer enlace, o al enlace triple. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Al tener 4 carbonos, ¿qué nombre o qué prefijo recibe? But. ¿Ya? Recibe el prefijo but. Pero yo me doy cuenta de algo. Y yo tengo esto.
Y este es un radical alquilo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿en qué carbono yo tengo el radical alquilo? En el 3. Perfecto. Entonces sería 3 metil, 3-metil. ¿ya? 3 metil, guión, but, 1 ino. ¿Sí? O sea, lo escribimos antes de la palabra. Efectivamente. Siempre las ramificaciones o los radicales se van a escribir primero. Estos van a ser siempre. Los radicales se van a escribir siempre primero. Posterior voy a escribir el tipo de hidrocarburo que yo tengo. Como estamos hablando de alquinos, mi terminación va a ser en ino. Vamos con otro. Igual si es que fuera alquenos también. Lo escribimos primero antes de la palabra. Exactamente. Lo único que cambia, recuerden, es la terminación. Tanto alquenos como alquinos cambian en la terminación. De ahí el resto es similar. Y cambia esa terminación por el enlace que lleva cada uno, ¿sí? Bien. Vamos a hacer así. ¿Cómo es este? Uy, 1, 2, 3, 4. Listo. Hagan su cuaderno el siguiente, este que está aquí. Regáleme un momentito, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, ¿cómo les está yendo? Vamos a coger otro colorcito para nombrarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien, en el 3. Sí, en el 2. Sería 1, 2, 3, 4, 20. ¿Terminamos? Este hay que poner H3 aquí, no le puse los hidrógenos, ¿ya? Es lo mismo.
Recuerden que... Tengo así, no sé si está bien. Ya, vamos a ver. 3,4 dimetil ex 2 ino. Ya. A ver. ¿Cómo sería Profe, otro? Dígame. consulta. En el carbono 4 tendrían 5 enlaces. En este carbono 4 de aquí. 1, 2, 3, 4. En el de aquí. Vamos identificando la cadena más larga, ¿ya? 1, 2, 3, 4. El de aquí sigue siendo el 4. Vamos identificando la cadena más larga, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi cadena más larga? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 carbonos por aquí. Vamos a ver si empiezo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, esta sería la cadena más larga. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál sería el carbono número 1? Aquel carbono que posea el enlace triple más cercano. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto carbono tiene el enlace triple más cerca. En el lado derecho, entonces, tengo en el 1 y en el 2. ¿Cuál sería el carbono número 1 en este caso? ¿El de la derecha o el de la izquierda? De la derecha. Ya, perfecto, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, al tener 7, estoy hablando de un hept, ¿verdad? Bien, ahora voy a identificar los radicales. Tengo 1 en el carbono número 3, un metil. Tengo otro metil en el carbono número 4 y tengo otro metil en el carbono número 5, ¿sí? Ahora, me estabas preguntando si en el carbono número 4, ¿cuántos enlaces decías que tiene? Obviamente aquí cada uno lleva su hidrógeno correspondiente, pero ya no quería seguir haciendo tanta sopa a esto, ¿sí? Estamos tratando de ver solo enlaces entre carbonos, porque este de aquí, el carbono número 2, tiene 6 electrones aquí y 2 acá, hace 8. Este ya no tendría hidrógenos, pero este sí, porque tiene 3 y 1 con el carbono de acá, 4 enlaces. Ah, en el enlace de acá, sí, no me di cuenta. En este me estabas tratando de decir. Sí, profe, Perfecto, tienes en toda ese la de ahí en el razón. 5. Al poner el ejemplo, no me di cuenta de que aquí había el enlace triple, entonces este se elimina perfectamente. Es en este, porque crea 1, 2, 3 enlaces y uno más crearía 4 enlaces. Por ende, ya no puede tener otro enlace. Muchísimas gracias. No me di cuenta al momento de poner el ejemplo, ¿sí? Porque lo puse al azar. Acabo de inventarlo en este momento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuemos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6. Entonces, en el carbono 4 yo tengo un radical metil. Y en el carbono 5 tengo otro. Entonces sería 4,5 metil guión hept. ¿En qué carbono tengo yo el enlace triple? En el carbono 2. Sería hept 2. Y como estamos hablando de un alquino por el enlace triple, sería ino. Este sería el nombre. 4,5-metil, hept2-ino. El nombre de mi hidrocarburo. Alquino. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Estamos claros o no estamos claros hasta ahí? Vamos con el último. Voy poniendo así. H3. D. ¿Cómo llamaríamos a este de aquí? El último, ¿sí? Hagámoslo, por favor. Sería 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4.
Sería 2 más but, 2 ino. Según yo saqué but, ¿Ya? 2 ino. Perfecto, ese sería el nombre. But, porque tiene ¿cuántos? Lo voy a escribir acá abajo, ¿sí? Perdón. Aquí tengo un poquito más de espacio. Entonces, but, porque tiene ¿cuántos carbonos? Tiene 4, 1, 2, 3 y 4. Guión 2, porque en el carbono número 2 empieza el enlace triple. Y terminación ino, porque estamos hablando de ¿qué? De alquinos. ¿Sí? Pero ¿qué hubiese pasado si aquí tuviese este enlace? ¿Qué hubiese pasado aquí? ¿Qué nombre recibiría? But, ¿Ya? but, 2 eno. Perfecto, 2-eno. ¿Por qué? Porque sería un alqueno. El alqueno posee un enlace doble, es decir, que van a compartir 2 pares de electrones. Los alquinos comparten 3 pares de electrones. Bien. Por ahí vamos bien. Ahora, habíamos hablado de que yo tenía cadenas abiertas y cadenas cerradas, ¿verdad? En hidrocarburos. En hidrocarburos de cadena abierta ya vimos alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos que pertenecen al grupo de los saturados, los alquenos y los alquinos que pertenecen al grupo de los insaturados, y ahora tenemos el grupo de los hidrocarburos de cadena cerrada. Es decir, que estos de aquí tienden a formar una cadena, tienden a cerrarse, ¿verdad? ¿Cómo lo nombraría yo? ¿O qué nombre recibiría cada uno de estos alcanos? Si tiene 3 carbonos, esto sería un alcano. Ciclopropano. Sería un Ciclopropano. efectivamente. Voy a anteponer el nombre ciclo al propano que se encuentra aquí. Es un propano porque tiene ¿cuántos carbonos? Tiene 3 carbonos. Ciclo 3. propano. Por ¿Sí? Lo único que tengo que anteponer ahora es la palabra ciclo, porque estamos hablando de hidrocarburos cíclicos, ¿sí? El siguiente, ¿cómo se llamaría? Pregunta para Edwin. Ciclobutano sería. Ciclo butano. Johnny, ¿cómo se denominaría el siguiente? Ay, Diosito santo. Sería silohectano. Este de aquí, ¿cómo sería? Hectano. Ciclopentano. Ciclopletano. Ciclopentano. A ver, Johnny, vamos contando los carbonos, ¿sí? Para todos. Silohectano. Un carbono, 2 carbonos, vamos así, 3 carbonos, 4 carbonos y 5. Entonces, son 5 carbonos, pero como es una cadena cerrada, ¿verdad? Escribo o antepongo la palabra ciclo. Y como es un alcano de 5 carbonos, será un pentano. ¿Sí? Muy bien. Pregunta ahora. El otro sería ciclohexano. Perfecto. Ciclo. Ya la cogí. Ya, muy bien. Ciclo hexano. ¿Qué pasaría si yo aquí tengo esto? ¿Cómo se llamaría el de aquí si aquí hay un enlace doble?
Ciclobuteno. Ciclo buteno, ¿verdad? Dejaría de ser butano y sería buteno. Muy bien, es muy sencillo. Y en su examen va a encontrar cosas así de sencillas, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Bien. Ahora, ¿qué pasa si a estos alcanos cíclicos yo les pongo una ramificación? ¿Cómo nombraría yo los siguientes? Consideraría al carbono número 1 aquel que se encuentre más cercano a una ramificación. ¿Sí? O aquel que posee la ramificación, en este caso por ser cíclico. Entonces sería el carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3 y carbono número 4. ¿Sí? Al tener 4 carbonos, ¿de qué grupo estaríamos hablando? De un Butano. sería un butano. Al ser cíclico sería un ciclo Ciclo. butano. Pero en el carbono número 1 yo tengo ramificaciones. Entonces, en el carbono número 1, ¿qué tengo? 2 grupos metil. Entonces sería, vamos a ponerlo con marcadorcito rojo para que se vea. Sería 1, 1 y Coma 2. 2, perfecto. Sería trimetil, Trimetil. trimetil, ciclobutano. ¿Sí? Perdón, aquí no se ve bien trimetil. Trimetil, ciclobutano. Ese sería el nombre. Se dan cuenta que siempre voy a empezar nombrando los radicales. Estos siempre se van a nombrar primero, los radicales. Y al tener 3 serán tri, a pesar de que se encuentren en ubicaciones distintas, tanto este como el de acá. Bien, ahora nombremos el siguiente, por favor. Uno etil, 2,4 ciclonexano. Está empezando por este de aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el marcarcito? Está empezando por este de aquí. Ya. Sería, si empezamos por este, sería un etil guión. ¿Qué más tengo? Tengo 2, Guión 2. 4. 4. Dimetil Porque tengo ciclobutano. 2 de estos de aquí, ¿verdad? 2 metil. 2,4 dimetil. Ciclohexano. Ciclohexano. Ciclo Hexano. hexano, perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de tener este hidrógeno de aquí y acá solo un hidrógeno y tengo esto? ¿Cómo se denominaría este? ¿Dónde empezaría en este caso mi cadena? A ver cómo hizo. Sería el más cercano del doble enlace. Exactamente. Sería, ¿cuál sería en este caso? ¿Este o este? De la derecha. Puede ser el de la derecha, efectivamente, porque hacia la izquierda tengo más enlaces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se nombraría este de aquí? Sería 2 etil
¿Sí? Porque ahora estamos hablando de un alqueno, un ciclo alqueno. 2-etil, guión 3,5 dimetil, ¿sí? Ciclo X1-eno. Es completamente igual a cómo nombrábamos anteriormente, ¿sí? Es completamente igual a cómo nombrábamos anteriormente, pero ahora, porque son cíclicos, yo tengo que anteponer la palabra ciclo antes del prefijo ex, o et, o met, o but, o prop, o cualquiera, ¿sí? Solo tengo que poner la palabra ciclo. Es así de sencillo. Nada más. Bien. Ya pusimos un ejemplo del ciclo alqueno. Ahora, ¿qué pasa si tengo el siguiente enlace? ¿Cómo se denominaría el siguiente? Tratemos de ir siempre de izquierda a derecha. Es mucho mejor ir de izquierda a derecha. Tres, cuatro, cinco. No puedo apagar el internet. ¿Qué estás haciendo? Oye, la verdad, pero ¿cuánto tiempo de cómo ha sido para ti? 1.4. Vemos el de aquí primero. ¿Cómo vamos? Vamos, este será mi carbono número 1. Comenzaría por el doble enlace por el lado izquierdo. ¿Sí? De izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Sería así, ¿verdad? Vamos a suponer que este va a ser el carbono número 1. Vamos a ir de izquierda a derecha. Carbono número 1. Al tener 5 carbonos, estoy hablando de ¿qué? De un penta. De un penta, ¿verdad? Pero Sería penta, uno. podría ser un pentano, pero no es pentano, ¿por qué? Porque estamos hablando de un Ciclo. Sería ciclopentano. Estamos hablando de un... Alqueno. Recuerden, hay un enlace doble, no De puede ser alquenos. alqueno, ¿verdad? Alquenos. 1, 2, 3, 4. En el carbono número 1 tengo enlace doble y en el carbono número 4 tengo enlace, 1.4. ¿verdad? Doble. Entonces sería pent 1.4. 2, 4, eno. Bien. Pero no termina ahí, porque estamos hablando de una cadena cíclica. Entonces, ¿qué tengo que escribir primero? Ciclo, Ciclo. ciclo pent 2, 4, eno. Este sería mi nombre. O este sería el nombre del alqueno. Siempre fíjense en los enlaces. Aquí hay uno doble. Y si estamos hablando de enlace doble, estamos hablando de alquenos. Caso distinto en el de acá. ¿Cómo se nombraría? Sería ahí 2,2 dieno. Bien. Profe, Vamos a ir viendo. ¿no sería de ponerle por el lado de que están los enlaces doble más juntos? Sería por el 1 o por el 5. Que ahí ¿Perdón? según yo sería 2,2 dieno.
El de aquí. No, vamos a utilizarlo siempre de izquierda a derecha. Es mucho mejor utilizar de izquierda a derecha. Porque si empezamos de acá abajo, por eso No se estoy poniendo en orden este ejemplo. Sí, está brava con la guagua. ¿Qué tal? El micrófono, por favor. ¿Sí? Utilicen una consultita. ¿No se empezaría a contar desde el 4? Desde aquí para acá. Puedes empezar desde aquí para acá o desde acá para acá. Da igual. En este caso. ¿Sí? Porque no hay ramificaciones en este caso. Si hubiera una ramificación aquí, este sería sí o sí el primero. Si hubiera otra ramificación por acá, este sería sí o sí el primero. Pero no estamos con ramificaciones. Este es solo un ejemplo de un arcano cerrado. Entonces puedes considerar como primero cualquiera. ¿Sí? Ya. Ahora. Gracias, dije. Perfecto. Nombremos al de acá ahora. Prestemos atención a los enlaces. ¿Sí? Oye. No me he dado cuenta de acá. Este está más cerca. Es así. Carbono número 1. 2. Aquí hay un enlace. No me he dado cuenta de este. 3. 4. 5. 6. Hay una ramificación aquí. Hay un enlace. ¿Sí? Ahora, ¿qué nombre recibiría este de aquí? ¿Terminamos? El ciclo ETA 1. ¿Perdón? Ciclo ETA 1. ¿Tiene cuántos carbonos? Tiene 6. Estamos hablando de cíclicos, entonces mi cadena cíclica más larga siempre va a ser esta. Entonces tiene 6 carbonos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Voy a considerar este el carbono número 1. Este es el 1, perdón. El 1, 2, 3, en este caso, porque estaba al revés hace un momento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque este va a ser el carbono. ¿Sí? Más cercano que yo voy a tener a una doble ramificación, que es la más grande, ¿verdad? Entonces, será carbono 1 y tengo 6, van a ser X, ¿verdad? X por los 6 carbonos. En el carbono número 3 voy a tener, ¿qué cosa? Un grupo etil. Entonces digo 3 etil, siempre primero, 3 etil, 4 en el 5. Y en el 6, ¿qué tengo?
5, 6. Dimetil, ¿sí? Ex, 1, y como tengo triple enlace, ¿qué nombre recibiría? Ino. Ino, ¿sí? Esta sería la forma también de nombrarlos. Pero aquí es ciclo, ¿sí? Ciclo ex ino, porque estamos hablando de una cadena cíclica. Estamos hablando de una cadena de hidrocarburos cíclicos. Entonces, pregunta. Cuando me manda mensajes no se me va la barrita. Y ya al final les voy a activar. Bien, pregunta entonces. ¿Cuál es la diferencia nuevamente entre alcanos, alquenos y alquinos? Los enlaces. ¿Ya? ¿Y cómo son los enlaces? El alqueno es doble enlace, el alcano simple y el alquino triple. ¿Cuál es este doble enlace? El Alqueno. alqueno. El alqueno. Ya, perfecto. Los alquenos. Bien, y por último habíamos dicho que todos los hidrocarburos cíclicos, ¿verdad? O de cadena cerrada, eran hidrocarburos de tipo saturados e insaturados. Dentro de los saturados yo tengo los cicloalcanos, ¿verdad? O alcanos cíclicos. Dentro de los insaturados yo tengo alquenos o cicloalquenos y tengo los cicloalquinos. Y por último, yo tenía otro grupo aparte de los insaturados en cadena cíclica. Yo tenía los bencenos o hidrocarburos aromáticos. ¿Sí? Estos hidrocarburos aromáticos son muy importantes porque debido a su naturaleza, estos de aquí me van a permitir fabricar todo tipo de componentes. ¿Sí? En el mundo, el benceno o los hidrocarburos aromáticos, nombre que se le da debido al aroma característico que poseen, me van a servir para poder desarrollar un sinnúmero de cosas dentro de la industria. Su fórmula es C6H6 y al ser cíclicos tienen la siguiente forma. ¿Sí? Por favor, ¿qué estás dando? Sí. Compañero Henry, su micrófono. Henry está jugando. ¿Qué pasó, Henry? Está jugando Free Fire. Está jugando, sí. Y Natalie solo habla para opinar ese tema, ¿verdad? Henry, ¿qué pasó? No, profe, no están jugando mi hermano con su amigo. Listo. Entonces, esta sería la forma del benceno, ¿sí? Esta sería la fórmula desarrollada de un benceno. Ahora, estos hidrocarburos aromáticos o bencenos son conocidos como benzol también, ¿sí? Benzol. Sirve principalmente para la fabricación de plásticos, resina, gomas, lubricantes, explosivos, productos, sirven como intermediarios para productos de elaborar detergentes, jabones y todo tipo, ¿sí? Para eso me sirve el benceno. Entonces, efectivamente, este benceno son de carácter o de uso industrial. A diferencia del resto de hidrocarburos que habíamos hablado, como los alcanos, los alquenos, que se utilizan sí en la industria, pero son más prácticamente combustibles. Son prácticamente a combustión, porque combustionan siempre con el oxígeno. Hacen combustión, era una de las características. Ahora, estos bencenos son más prácticamente intermediarios para poder desarrollar productos de uso diario.
Bien, con esto de aquí terminaríamos el tema de... No nos vamos a ir a la casa porque todavía falta. Y vamos a acelerar el paso porque quieren irse temprano, ¿verdad? Entonces, con esto de aquí terminaríamos el tema de los hidrocarburos. Bien, ustedes tienen los grupos funcionales y ustedes tienen una presentación de los grupos funcionales, espero que ya la tengan subida, ¿verdad? Dentro de esos grupos funcionales yo tengo, ¿qué cosa? Tengo alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y éteres. Esos serían mis grupos funcionales y no vamos a profundizar en ese tema porque ustedes tienen una presentación y quiero ver de qué manera ustedes pueden desarrollarlo. Pero sí vamos a continuar la clase con lo siguiente, con los compuestos de interés biológico, que son compuestos orgánicos formados principalmente por carbono, pero son compuestos de interés biológico. Significa que los voy a encontrar en lugar de encontrarlos afuera en la naturaleza, los voy a encontrar dentro de los Seres vivos. exactamente, dentro de los seres vivos. Y me van a servir muchísimo porque van a ser parte o producto de toda reacción metabólica que hay. Y para que se entienda, vamos a ver lo siguiente. Entonces, todos estos compuestos, como habíamos hablado anteriormente, se encuentran específicamente formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? Principalmente compuestos por carbono e hidrógeno, nosotros vamos a poder identificar ciertos compuestos de interés biológico. En primer punto yo tengo los glúcidos o azúcares, bien conocidos o mejor conocidos como hidratos de carbono o carbohidratos. Voy a poner mejor carbohidratos. ¿Sí? Como el nombre lo dice, hidratos de carbono o carbohidratos son compuestos formados principalmente por carbono e hidrógeno. ¿Sí? Ahora, todos estos compuestos de interés biológico me van a servir muchísimo. Primero, tengo glúcidos, voy a identificar lípidos, voy a identificar ácidos nucleicos, proteínas y aminoácidos. Todos esos grupos de ahí son compuestos de interés biológico porque van a servir a todo ser vivo como parte de su estructura, como parte de su funcionamiento, van a ser transmisores, van a tener un sinnúmero de funciones y van a estar compuestos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Bien, pregunta entonces. Johnny, cuénteme, ¿cómo vamos con este caso de aquí? Los compuestos de interés biológico van a ser específicos dentro de qué seres? De los seres vivos, ¿verdad? De los seres vivos. Bien. ¿Y van a estar conformados por qué moléculas? Por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo. Muy bien, ¿verdad? Dentro de los glúcidos o carbohidratos, yo voy a poder identificar, ¿dónde está el marcador rojo? Tres grupos principales, ¿sí? En mi primer grupo, yo voy a encontrar los monosacáridos. En el segundo grupo voy a encontrar disacáridos y oligosacáridos. Y por último voy a encontrar los polisacáridos. Polisacáridos o almidones. Almidones voy a poner, ¿sí? Bien, tanto monosacáridos como disacáridos son conocidos como azúcares. ¿Sí? Porque poseen características cristalinas, poseen un color blanco y tienen un sabor dulce. Tanto monosacáridos como disacáridos y ciertos oligosacáridos van a servir principalmente a todo ser vivo como fuente de energía inmediata. ¿Sí? No se olviden. Fuente de energía inmediata. Pero muy bien. ¿Qué son estos monosacáridos, estos disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos?
Bien, para que se comprenda, un monosacárido es una cadena que comprende entre 3 y 7 carbonos que forman un enlace de tipo covalente. Entonces, si yo encuentro un carbono, otro carbono y otro carbono, cada uno unido a sus correspondientes hidrógenos, porque estamos hablando de carbohidratos, hidratos de carbono, ¿verdad? Son simplemente carbonos e hidrógenos. Así de sencillo. Ojo, este también puede ser un hidrocarburo a simple vista, ¿verdad? Pero este de aquí es un compuesto de interés orgánico. En este caso estamos hablando de un glúcido. Y si yo tengo un glúcido, en este caso, conformado de esta forma, estoy hablando principalmente de ¿qué? De un monosacárido. Porque un monosacárido contiene entre 3 y 7 carbonos. No se olviden, son cadenas de entre 3 y 7. Bien puede tener 3 carbonos, como puede tener 7 carbonos. ¿Sí? Generalmente no están unidos simplemente a hidrógeno, sino que también están unidos a un grupo hidroxilo, ¿sí? Uno que otro a un hidroxilo acá, o un otro hidroxilo por acá. Pero si yo identifico 3 a 7 carbonos, estamos hablando de ¿qué? Natalie. Mayra. Monosacárido. De monosacáridos, ¿verdad? Monosacárido. ¿Y qué sería entonces? Perfecto. ¿Y qué sería entonces un disacárido? ¿Qué sería un disacárido? ¿Cómo estaría conformado? Muy bien. Un disacárido es nada más y simplemente que dos... Por 2 unidades de monosacáridos. Exactamente, 2 monosacáridos. Monosacáridos. ¿Sí? Entonces, suponiendo que cada monosacárido tiene 7 carbonos, ¿cuántos carbonos tendría un disacárido, perdón? Serían 14. Serían 14. Suponiendo que cada uno posee un total de 7, ¿verdad? Dentro de estos disacáridos yo tengo la fructosa, la galactosa, la maltosa, ¿sí? Los monosacáridos principalmente son los azúcares. En este caso yo tengo la glucosa. Aquí encuentro la glucosa. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? Perdón. Esta sería la fórmula de la glucosa. ¿Posee cuántos carbonos una molécula de glucosa? Carbono, 6. 6 carbonos, ¿sí? No se van a olvidar porque en el transcurso de su carrera es muy importante que sepan cuál es la fórmula de la glucosa, ¿sí? Bien. En hidrógeno son 12, ingeniero. Sí, aquí hay 12. 12, este es 12. 6H12O6. Bien, entonces. Disacáridos van a ser 2 monosacáridos. Va a ser la unión de 2 monosacáridos. ¿Y los oligosacáridos cuáles serían? Van a ser la unión de entre 3 y 9 monosacáridos. ¿Sí? Estos van a ser los oligosacáridos. Y por último, en el grupo de los polisacáridos, los polisacáridos van de entre 10 a más. 10 unidades de monosacáridos. Exactamente. Más de 10 monosacáridos en adelante. Y por eso estos de aquí, estos polisacáridos, no se denominan azúcares. Solo voy a denominar azúcares a los mono, di y oligosacáridos. Porque los polisacáridos se van a denominar almidón. Y su estructura va a ser completamente distinta a la de un azúcar, ¿sí? Dejarán de ser cristalinos, dejarán de tener sabor dulce. La celulosa. Perdón, la celulosa, ¿sí? Ahí en este caso. Ah, ya. Porque son
prácticamente energéticos, pero de almacenamiento. Todo polisacárido va a ser energético de almacenamiento. Entonces, todo organismo vivo lo que va a hacer es primero, ya tengo todo esto hecho un rayón, pero aquí que se entienda, vamos a coger otro color. Todo organismo vivo va primero a catabolizar monosacáridos y disacáridos, va a romper enlaces, primero porque son más fáciles de romper, porque son cadenas más cortas, y va a romper enlaces aquí. Por ende, va a aprovechar la energía de esos. En cambio, los polisacáridos van a ser cadenas larguísimas, muy largas cadenas, ¿sí? Y por ende va a ser más complicado poder obtener energía inmediata a partir de ese tipo de almidón. Porque van a ser cadenas muy largas y van a ser más complicadas de romper, o de desintegrar o catabolizar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Está quedando claro o no está quedando claro esto? ¿Se está comprendiendo? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Sí, Lice. Bien. Y Ahora. dicen lo que llaman sueño. Perfecto. Ahora, estos compuestos de carbono, denominados glúcidos, pueden también ser simples, en este caso, como estos, que me van a servir como fuente de energía, o también pueden ser complejos, vamos a coger otro color, porque van a ser parte de proteínas, y se denominarán glicoproteínas, ¿verdad? Van a ser parte de proteínas. Mucho relajo. Van a denominarse glico o glucolípidos, porque se van a combinar con lípidos o con moléculas de ácidos grasos. Y también van a formar parte de ácidos nucleicos. Porque recordemos una cosa. Todo ácido nucleico tiene o posee una pentosa, que es un azúcar, ¿sí? Entonces, van a formar parte de ácidos nucleicos. ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos claros o no estamos claros con este tema? Compuestos de interés biológico. Les voy a preguntar, glúcidos. ¿Cuál es la diferencia entre un disacárido y un oligosacárido? José, cuénteme. Los disacáridos están unidos a los monosacáridos, a los dos. Dos monosacáridos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo les pregunto en su examen y les escribo lo siguiente? ¿Los polisacáridos son considerados azúcar? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Almidón. Porque son almidones, ¿verdad? Pregunta, ¿la glucosa es un monosacárido o un polisacárido? Monosacárido. Monosacárido. Perfecto. Pregunta también de examen. C6H12O6 es la fórmula molecular ¿de qué? La glucosa. Perfecto. Estamos muy bien, ¿verdad? Un glúcido que posee entre 3 y 9 monosacáridos se denomina Oligosacáridos. Oligosacáridos. Perfecto, estamos muy bien entonces para ese examen, ¿sí? Ahora vamos con el tema de los lípidos. ¿Sí? Estos lípidos son conocidos comúnmente como ácidos grasos y se denominan ácidos grasos porque están conformados principalmente por una cadena de ácidos grasos que está compuesta por carbonos e hidrógenos unidos a un ácido carboxílico. De ahí su nombre de ácido graso, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Dónde estamos? De ahí su nombre de ácido graso. Generalmente, estos ácidos grasos tienden a tener esta estructura, o estos lípidos, como les había dibujado en un principio. Y están unidos a un ácido carboxílico, COOH. Por eso se denominan ácidos, porque están unidos a un ácido carboxílico, y grasos, por la cadena larga de carbono e hidrógeno que poseen. Diferencias entre estos lípidos y los glúcidos. Que estos lípidos
principalmente son fuente de energía, pero de almacenamiento para los seres vivos. En este caso, para los animales. Se almacena la energía en forma de grasa. Ahora, todo metabolismo de los seres vivos empieza a consumir energía, principalmente de, pregunta de examen, glúcidos o lípidos. ¿Cómo dijo, profe? No le escuché. ¿Puede repetir, por favor? No le puse atención. Todo metabolismo de un ser vivo, al momento de que requiere energía, ¿de dónde toma energía principalmente? ¿De un glúcido o de un lípido? De un lípido. De los lípidos. De los lípidos. No, de un glúcido. Porque recordemos que el glúcido era fuente de energía inmediata. Energía inmediata. Es decir, que aquí voy a tener energía inmediata. A veces cuando estamos mal nos dicen, a ver, tómate algo dulce, tómate un caramelo, una bebida dulce. Porque es glucosa, es azúcar. Y mi cuerpo lo que va a hacer es, mi metabolismo, romper esas moléculas de glucosa. Y va a tener energía a partir de la glucosa. Ahora. Es como a los niños cuando se les da azúcar se hacen hiperactivos. También, ¿verdad? Así dicen. Entonces, ¿qué pasa con los ácidos grasos o los lípidos? Estos lípidos sí son fuentes de energía, pero son energía de reserva. Los animales tienden a engordar, en este caso vamos a un ejemplo de un oso que tiende a hibernar, pasa todos los 6 meses de verano, porque viven en las partes nórdicas muy altas, ¿verdad? Pasan 6 meses de verano alimentándose y engordando, y cuando llega la época de hibernar, ellos duermen durante 6 meses y no se alimentan durante esos 6 meses, porque tienen fuentes de energía en reserva. Son lípidos, son grasas acumuladas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El organismo empieza a utilizar o a metabolizar primero los glúcidos. Todo glúcido siempre va a ser utilizado por el metabolismo. Una vez que esa fuente de energía inmediata se termina, va a empezar a utilizar lípidos o las grasas que se encuentran dentro del organismo. Y por último, empieza a consumir proteínas. Por eso una persona que no se alimenta empieza a enflaquecer. Primero va perdiendo toda la grasa acumulada y por último empieza a consumir el músculo. Empieza a ponerse muy delgada esa persona porque en los músculos también hay proteínas. Las proteínas son estructurales, ¿sí? Son estructurales, entonces forman parte de la estructura muscular. Y eso es lo que sucede. Todo metabolismo actúa de esa forma. No nos olvidemos. Glúcidos en primera instancia, lípidos y por último se va con las proteínas, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Muy bien. Ahora, vamos a coger el colorcito verde, está bien. Dentro de estos lípidos, yo los puedo clasificar en 2 grupos. Tengo los lípidos insaponificables y los lípidos saponificables. ¿Cuál es la diferencia entre uno de ellos y de los otros? ¿Por qué se diferencian entonces? ¿A qué suena saponificable o saponificación? A ver. Los lípidos saponificables serían enlaces simples entre los dos átomos de carbono. ¿Puede ser? Más o menos. Pero específicamente reciben el nombre de saponificables porque realizan una reacción química denominada saponificación. ¿Ya? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? La saponificación es un proceso químico mediante el cual un lípido y una base fuerte dan origen a un jabón. Entonces, qué irónico también pensar que los jabones con los que nos lavamos las manos están hechos de grasa. Son lípidos, son grasas. Porque de esa manera se puede eliminar la grasa. La grasa mata la grasa, elimina la grasa. ¿Por qué creen a veces que nos dicen, lávense bien las manos con este tema del COVID, del SARS-CoV-2, del coronavirus? Nos dicen siempre, es 1000 veces lavarse las manos que utilizar alcohol. Es más efectivo lavarse las manos. ¿Por qué? Porque estos jabones
han pasado por un proceso de saponificación donde esa grasa se ha convertido en jabón. Y estos lípidos, como función principal también, una de sus funciones principales aparte de reserva energética, tienen una función estructural. Y yo les había dicho a ustedes anteriormente, dentro de una célula, ¿verdad? Esa bicapa es lipídica, es decir, que la membrana va a ser una membrana de lípidos. Y muchos organismos o microorganismos, en este caso bacterias, por eso el jabón mata bacterias, están conformados por esa capa lipídica. Es decir, que un jabón va a tener más efectividad que usar alcohol, porque estoy matando directamente, el jabón va a romper esta capa lipídica de aquí. Porque están hechos de grasa prácticamente, las membranas, si se le puede llamar grasas en sí, ¿verdad? Las membranas de ciertos organismos. En cambio, los insaponificables son aquellos que no realizan ese proceso de saponificación, no tienen reacción de saponificación. ¿Sí? Bien, ahora estos insaponificables yo los puedo dividir en dos grupos. Tengo saturados Insaturados. y tengo insaturados. ¿Sí? Voy a escribir insat. Bien, ahí sí viene lo que me dijo usted, José. Dentro del grupo de los saturados, yo tengo lípidos que poseen entre sus carbonos un enlace de tipo simple. Simple. Perfecto, simple. No nos olvidemos, todos los saturados van a tener un enlace de tipo simple. Y los insaturados van a poseer enlaces dobles y triples. Pregunta ahora para ustedes. Una pregunta en este momento. Comúnmente yo tengo un lípido así, ya se los he dibujado un montón de veces, ¿verdad? Yo tengo un enlace doble aquí. Y acá tengo otro lípido que es así. Comúnmente estos ácidos grasos tienden a formar acordeones. Empiezan a doblarse así de esta forma. Entonces, yo les voy a preguntar una cosa. ¿Quién creen ustedes que se rompe más rápido o qué enlace se rompe más rápido? ¿Un lípido saturado o un lípido insaturado? Saturado. ¿Saturados? ¿O qué dicen? A ver. Saturado. Un lípido saturado. Este de acá sería un lípido saturado, ¿verdad? Y comúnmente nosotros podríamos decir, y la lógica nos lleva a lo siguiente, que al ser saturados y a poseer un enlace de tipo simple, es más sencillo romper ese enlace entre carbono-carbono, porque hay un enlace simple, solo hay 2 electrones ahí orbitando, ¿verdad? Es más sencillo de hecho, pero hay una característica de estos ácidos grasos que al momento de plegarse como acordeón, impiden que por acciones hidrófilas, ¿verdad? Que por el agua se rompa este enlace, porque están tan pegados que va a ser más difícil romper un enlace saturado que un insaturado. Entonces, el insaturado, al poseer un enlace de tipo doble, se abre el acordeón, dando lugar a que exista un rompimiento más sencillo. A pesar de que es un enlace más reforzado. Pero con el tema de los lípidos es así. Ahora, me había olvidado de decir otra cosa. Regresemos a los lípidos porque ahorita que hablo de hidrófilos, una característica de estos glúcidos es que estos glúcidos son hidrófilos, es decir, que se disuelven en agua. A diferencia de los lípidos, es que estos no se disuelven en agua. Estos no son hidrófilos. Son hidrófobos, es decir, que no se van a disolver en agua. ¿Estamos claros hasta ahí o no hasta ahora con el tema de los lípidos? ¿Está entendiendo Verónica, Zulma, Elizabeth, María, Gallegos? Sí. Ya. Y por último, dentro de los saponificables, yo tengo esteroides y tengo terpenos. Bien. Y hormonas eicosanoides. Exactamente, ¿sí?
Efectivamente, los esteroides son hormonas. Y los otros son isoprenoides, ¿sí? Pero son parte de los terpenos, porque aquellos terpenos van a ayudar a las plantas especialmente a dar olor, van a dar viscosidad, es decir, que cuando yo toco una planta y tengo cierto aroma o tengo ciertas grasas dentro de las plantas, si se han dado cuenta que cuando cojo una flor y la aplasto así, voy a tener cierta viscosidad, voy a tener algo como una grasita, ¿verdad? Esos son lípidos saponificables, ¿sí? Y esteroides, porque estos lípidos también tienden a cumplir funciones hormonales o forman parte de muchas hormonas. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Generalmente, cuando hablo de ácidos grasos, hablo de lípidos insaponificables. Todo ácido graso es lípido insaponificable. Y los saponificables van a ser especialmente esteroides y terpenos. Vamos ahora con el siguiente tema, para avanzar. Tengo aminoácidos, ¿sí? ¿Qué es un aminoácido? Pregunta. Elizabeth, si es que está ahí. Estamos 18. Sí, profe, ¿Qué es un aminoácido para usted? ¿Ha escuchado aminoácidos, verdad? ¿Sí? Bien. es una reacción de condensación. ¿Perdón? Es una reacción de condensación No. entre el grupo de carboxilo. No. No. Muy bien, prestemos atención. Los aminoácidos son biomoléculas orgánicas. Recordemos que estamos hablando de compuestos de interés orgánico, ¿verdad? Formado principalmente por un carbono central unido a un hidrógeno, a un radical, que puede ser cualquier radical, puede ser parte de cualquier otra molécula. Una molécula muy grande o una molécula pequeña, independientemente de cuál sea, no todos los aminoácidos van a ser iguales. Es más, esta molécula de acá o este radical va a ser quien le dé el nombre a cada aminoácido, le va a dar su identidad. Y van a estar conformados también por un ácido carboxílico, ¿verdad? Y por un grupo amino. De ahí el nombre, amino y ácido. Porque va a estar conformado por un grupo amino, un ácido carboxílico, un hidrógeno y un radical. Estos son importantísimos. ¿Por qué? Porque son las bases de las proteínas. Toda proteína está formada por aminoácidos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Verónica. ¿Cuáles son entonces las bases de las proteínas? Son entre los aminoácidos y los ácidos carboxilados. En sí, las bases de las proteínas son los aminoácidos. ¿Sí? Las proteínas están conformadas por cadenas largas de aminoácidos. Un aminoácido con otro se une mediante un enlace denominado enlace peptídico. ¿Sí? Enlace peptídico. Ya, Lizy, ya entendí. Ya, perfecto. Es que todo esto es un aminoácido, ¿sí? Todo esto es un aminoácido. Se unen mediante enlaces peptídicos y van a ser las principales en conformar proteínas. Dentro de los seres vivos voy a encontrar 20 aminoácidos que van a ser formadores de proteína. Voy a tener alanina, voy a tener glicina, valina, cisteína, fenilalanina, ácido glutámico, ácido aspartico, aspartato, glutamato. Voy a tener valina, serina, treonina, metionina, ya dije fenilalanina, creo.
prolina, cisteína, y voy a tener 20, no sé si ya nombré 20, creo que llevo unos 12 o 15, ¿sí? Son un total de 20 aminoácidos formadores de proteínas. Entonces, para formar una proteína, estos aminoácidos se unen mediante un enlace de tipo peptídico, ¿sí? Un aminoácido se une a otro mediante un enlace de tipo peptídico y forman péptidos. Una unión de aminoácidos se denomina péptidos. ¿Sí? Uniones de aminoácidos se denominan péptidos. Esas uniones de péptidos en grande me van a formar proteínas. Ahora, funciones de estos aminoácidos son muy importantes porque dentro de estos aminoácidos voy a tener aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Sí? Estos aminoácidos, bien, los puedo encontrar en alimentos y otros van a ser sintetizados, dentro del organismo de cada individuo, ser vivo, ¿sí? Perfecto. Vamos ahora con el tema de las proteínas. Estas proteínas de aquí poseen 4 tipos de estructuras principales. Pero para avanzar, antes quiero que me digan una cosa. ¿De qué se encuentran formadas estas proteínas? ¿De qué se forma una proteína? A ver. De aminoácidos. Exactamente, de aminoácidos, Zulma, muchas gracias. Entonces, las proteínas son aminoácidos, ¿sí? Y voy a poder diferenciar 4 estructuras completamente distintas de las proteínas. Y voy a diferenciar la primera estructura, o estructura primaria. Va a ser aquella que me va a dar un orden entre aminoácidos. Entonces, la estructura primaria va a ser la siguiente. Vamos a tratar de hacer el dibujito. Debe haber puesto una imagen mejor. Vamos a coger otro color. Rojo. Bien. La estructura primaria va a ser el orden que hay entre aminoácidos. Por ejemplo, si yo tengo cisteína, tengo valina, alanina, tengo glicina, tengo otra alanina y otra cisteína. Es decir, que la estructura primaria me va a indicar qué aminoácido viene. Es decir, que va a ser el conjunto de aminoácidos formando un enlace, ¿verdad? ¿Mediante qué tipo de enlace se unían estos aminoácidos? Mediante un enlace de tipo peptídico, ¿verdad? Bien, entonces, la estructura primaria de las proteínas va a ser nada más y nada menos que el orden que hay entre aminoácidos. Va a ser la cadena de aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, cisteína, valina, alanina, glicina, treonina, cisteína, y van a ir en ese orden, ¿sí? En el orden que sea. Porque cada proteína es completamente distinta a la otra, porque posee una cadena de aminoácidos distinta. La estructura secundaria es la forma en que esta estructura primaria va organizándose en el espacio. Y yo tengo 2 formas. Primero, tengo una alfa hélice y tengo una estructura beta laminal. Vamos a coger otro colorcito. Vamos a coger este azul de aquí. Bien, la primera es la forma en la que estos se van uniendo, ¿sí? Bien, ahora, la estructura secundaria alfa hélice tiende a tener la siguiente. Es decir, que todos estos aminoácidos, al unirse, van formando una espiral en el espacio. Cuando yo diferencio esta estructura secundaria en espiral, estoy hablando de una estructura de tipo alfa. ¿Alfa? Hélice. Perfecto, ¿verdad? Alfa hélice. Cuando estos aminoácidos empiezan a organizarse de la siguiente manera. Es más abiertitas así, ¿ya? Se va a denominar beta laminal, porque van a formar una lámina. No se van
a poner o a disponer en forma de espiral. Van a disponerse en forma de una lámina, como acordeón, ¿sí? Recordemos que si hablo de esto, voy a ir diciendo que aquí va un aminoácido, 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 ¿sí? Va así. Aminoácidos, aminoácidos, puros aminoácidos. ¿Sí? Bien. Ahora, estas son las dos estructuras secundarias que yo puedo diferenciar dentro de los o de las proteínas, ¿verdad? Por último, voy a tener dos estructuras más. Voy a tener una estructura terciaria y una estructura de tipo cuaternaria. Esta estructura de tipo cuaternaria solo sucede en ciertas proteínas. Las proteínas comúnmente tienden a obtener solo una estructura terciaria, ¿sí? Bien. Estructura cuaternaria es para la hemoglobina. La estructura terciaria va a ser aquella en la cual en el espacio se va a ir organizando la estructura secundaria y se va a ir uniendo a la estructura secundaria, pero alfa hélice y beta laminal. Se van a ir organizando así. Por eso las proteínas son grandísimas. No precisamente en este orden, porque pueden ser así. Pero algo característico de estas proteínas es que en la estructura terciaria empiezan a enrollarse todas las proteínas porque se empiezan a formar puentes de sulfuro. Es decir, que átomos de azufre empiezan a entrar y forman puentes o enlaces que van enrollando a la proteína y le van dando una estructura así más o menos, ¿sí? Porque por aquí hay un puente, por aquí hay otro puente y la van enrollando. Y una estructura cuaternaria va a ser una estructura ya terciaria que se une a moléculas más grandes, ¿sí? Esas van a ser las estructuras de las proteínas. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos y chicas? ¿Sí? Sí. Porque Sí, ustedes profe. esto de aquí ustedes lo van a ver el próximo semestre a detalle. Van a ver la estructura, van a ver cómo se forma el enlace peptídico, porque al unirse un aminoácido con otro, lo que hacen es liberar agua, ¿sí? Entonces van a ver cómo se pierden o se desprenden los hidrógenos y oxígenos para poder formar agua. Entonces se pierde un hidrógeno de aquí y se pierde un oxígeno del lado de acá, formando agua, ¿sí? Entonces van a ver eso. Ahorita no vamos a detallar porque no vamos a terminar nunca. Dije, si me permiten 2 minutitos, por favor, para salir. Sí, no se preocupe. Gracias. Van a ver la estructura de las proteínas a detalle, cómo se van formando, pero lo importante es que ustedes tengan una idea de la estructura de las proteínas, de la estructura de los aminoácidos, ¿verdad? Sabemos que un aminoácido está conformado por un carbono central unido a un hidrógeno, unido a un ácido carboxílico, un grupo amino, y a un radical, que es una molécula diferente, ¿sí? Estamos aprendiendo también sobre los glúcidos, sobre los lípidos. Sabemos que los glúcidos son conocidos también ¿con qué nombre? Son carbohidratos. Hidratos de carbono o carbohidratos. Y recordemos también lo siguiente, que dentro de los glúcidos yo no todos voy a decir o los voy a clasificar como azúcares, porque las azúcares van a ser simplemente mono y disacáridos, ¿verdad? Y los polisacáridos van a ser almidones, porque comúnmente la gente confunde y dice, los carbohidratos son azúcares, pero no todos son azúcares. No podemos generalizar y no podemos decir que todo carbohidrato es un azúcar. ¿Sí? Estamos viendo sobre los lípidos y también hemos aprendido que los lípidos se clasifican en lípidos saponificables e insaponificables, y podemos decir que los saponificables son aquellos que forman un proceso de saponificación que da origen ¿a qué? A un jabón, ¿verdad? La saponificación me da origen a un jabón. También hacen un proceso de esterificación con ésteres
pero ese ya es otro tema que ustedes también lo van a aprender el próximo semestre. Lo importante es que ustedes tengan una idea. Sabemos que la fórmula molecular de la glucosa, ¿cuál es? C6H12O6. Perfecto, ¿verdad? Sabemos también algo sobre la respiración. Yo creo que no les he dado nada sobre la respiración, pero sabemos que dentro de la respiración yo voy a generar ¿qué cosa? Energía en forma de ATP, dentro de la respiración celular. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? Marlene, cuénteme, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Sí, profe, está muy bien, gracias. Franklin, cuénteme. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estoy siendo claro? ¿Me estoy haciendo entender? Henry. Ya no está jugando Free Fire, ¿o sí? Cuénteme, Henry. Sí, profe, sí se le entiende. No, Perfecto. profe. Listo. Muy bien. Y vamos por último a hablar de las características o de las funciones principales de estas proteínas. Principalmente tienen una función estructural, ¿sí? Porque forman parte casi de toda la estructura de los seres vivos. Todo lo que somos nosotros es proteína, ¿sí? Son proteínas, forman parte de los músculos, forman parte del sistema óseo, forman parte de neuronas, forman parte de casi todo, ¿sí? Algo importantísimo es que tienen una acción enzimática y tienen que aprender también. El próximo semestre van a estudiar las enzimas y las enzimas son proteínas especializadas. Toda enzima es una proteína que se dedica específicamente a realizar una acción de interés biológico, es decir, que son catalizadoras o aceleradores de reacciones biológicas o metabólicas. En este caso, la digestión es un proceso que sin enzimas podría durar alrededor de 50 años. Si yo me como una manzana, podría decir que yo esa manzana estaría digiriéndola e iría al baño en aproximadamente 50 años si las enzimas no existieran. Gracias a las enzimas, todo ocurre de manera rápida. Y yo tengo familias de grupos de enzimas. Por ejemplo, tengo las óxido-reductasas, que se dedican a hacer reacciones de óxido-reducción. Tengo las sintasas, que se dedican a hacer síntesis. Y tengo otros grupos más, ¿sí? Tengo las transferasas, que hacen transferencia, ¿sí? Bien. Otra característica, otra función de las proteínas es que tienden a tener estructuras hormonales o forman partes de las hormonas. Tienen funciones homeostáticas, es decir, que tienen funciones reguladoras dentro del organismo, porque regulan pH, regulan otro tipo de cosas dentro de los seres vivos. Forman parte de transporte de nutrientes, transporte de energía, transporte de muchas cosas dentro del organismo. Si nosotros estamos hablando de que son enzimas, estas enzimas comúnmente se dedican también a transportar, para que no quede suelto el tema de las enzimas. Las enzimas son como cuando nosotros queremos construir un estadio, un edificio, una cancha, queremos construir una casa, las enzimas serían la maquinaria. Sin la maquinaria yo no puedo. Yo puedo tener todo el material, pero yo sin la maquinaria no puedo. Entonces las enzimas serían la maquinaria, ¿sí?, biológica para poder realizar todo. Entonces sirven de transporte, sirven para muchas cosas. Por ejemplo, en el proceso de replicación del ADN, cuando yo tengo esa doble hélice y están unidas así, porque tienen bases, todas estas bases de aquí, nitrogenadas que se unen, empiezan a abrirse. Entonces, ¿quién abre eso? Una enzima. Una enzima va abriendo así. ¿Y quién permite que no se enrolle? Porque al momento de cuando nosotros abrimos dos hilos, empieza a enrollarse. Las enzimas también permiten que no se enrolle. Es decir, que las enzimas hacen todo el proceso. Serían la maquinaria biológica dentro de todo individuo. En este momento, dentro de nosotros están sucediendo un sinnúmero de reacciones enzimáticas. ¿Sí? También me sirven ¿para qué?
me da función de movimiento, porque forma parte también de tejidos, como habíamos dicho, estructural, se conecta con la parte de acá, porque forma parte de tejidos y da el movimiento a los seres vivos. Y por último, forman parte del sistema inmune, ¿sí? Estamos claros hasta ahí con las proteínas. Vamos antes de que se nos termine el tiempo. Por último, los ácidos nucleicos. Ahora, estos ácidos nucleicos están conformados principalmente por 3 grandes moléculas. Por eso se denominan polímeros de nucleótidos, porque son moléculas grandes que se unen. Y se une cada ácido nucleico con otro ácido nucleico mediante un enlace fosfodiéster. Es decir, que en este fósforo de aquí va a haber un enlace con el otro fósforo del otro ácido nucleico para formar cadenas, ¿sí? El enlace que hay entre ácidos nucleicos se va a denominar fosfodiéster. Los ácidos nucleicos más famosos o más conocidos van a ser el ADN y el ARN. ¿Sí? Bien, la estructura de un ácido nucleico va a estar dada por 3 moléculas principalmente. La primera, una pentosa o azúcar, que bien puede ser una ribosa o una desoxirribosa, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre entonces la ribosa y la desoxirribosa? Yo creo que sí les mencioné en la clase pasada, no me sale la S. Qué estrés. No me sale la S ahí, es una desoxirribosa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa? Que en el carbono de aquí, ¿sí? La ribosa posee un grupo hidroxilo o posee un alcohol y la desoxirribosa pierde un oxígeno. Por eso se denomina desoxirribosa, porque ha perdido un oxígeno en el carbono, número 3. Ahora, primera, está compuesta por un azúcar o por una pentosa denominada ribosa o desoxirribosa. Segundo, está formada por ¿qué cosa? Por una molécula de fosfato. Por un fósforo o un fosfato, ¿sí? Y también está conformada por una tercera molécula, que puede ser bien una base nitrogenada, se va a llamar base nitrogenada, ¿sí? Antes de continuar, nitrogenada. ¿Qué puede ser? Una adenina, una guanina, una timina o una citosina. En el caso del ARN, posee una molécula de uracilo, ¿sí? Estas son las moléculas denominadas ácidos nucleicos. Están conformadas principalmente porque por un fosfato, por una pentosa o azúcar denominada ribosa o desoxirribosa y por una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, timina, citosina o uracilo. 5 moléculas completamente distintas. Estas de aquí serían prácticamente los ácidos nucleicos más famosos, pero tengo un ácido nucleico que se denomina adenosin trifosfato, que es la cadena, la moneda de cambio energética principal dentro de los seres vivos. Y se denomina 3-fosfato o trifosfato porque dentro de su grupo fosfato va a tener 3 grupos fosfatos, ¿sí? Va a tener 3 grupos fosfatos, ¿sí? Por eso se denomina, perdón, aquí va a estar el oxígeno, acá lo H, no me alcanzó el espacio. Entonces va a tener 1, 2 y 3 grupos fosfatos y por eso se va a denominar adenosin, porque va a ser una base nitrogenada denominada adenina, ¿sí? Adenosin va a tener un glúcido o un azúcar y 3 fosfatos. Una base nitrogenada que se llama adenina, una ribosa o una desoxirribosa y 3 fosfatos. Ese ATP es la moneda de cambio energética dentro de los seres vivos, porque dentro de cada enlace
entre fosfato, voy a tener concentración de alta energía. Al momento que se rompe uno, se libera energía. Y al romper un enlace, voy a tener ADP. Se denomina adenosín difosfato. Y si se rompe otro, voy a tener AMP, que se denomina adenosín monofosfato. La molécula puede ser catabolizada o anabolizada, es decir, que a partir de adenosín monofosfato, yo puedo construir una molécula de adenosín difosfato y a su vez construir una de adenosín trifosfato y viceversa, porque puedo hacer catabolismo, puedo romper los enlaces hasta llegar a una molécula más simple, con el simple hecho de que el organismo produzca energía. ¿Sí? Es decir, que estos ácidos nucleicos van a poseer características. Una, de almacenamiento de información genética. Para eso está el ARN y el ADN, ¿sí? Toda la información genética se va a encontrar dentro de estas dos moléculas. Me van a ayudar también a hacer una transcripción del ADN. Es decir, que se van a copiar, van a separarse, el ADN se va a abrir y va a formar dos moléculas de ARN completamente idénticas. Y va a haber una traducción de ADN donde, ¿sí?, los ribosomas van a traducir o leer cada fragmento de ADN para producir ¿qué cosa? Bueno, en este caso forman aminoácidos, ¿verdad? Pero los aminoácidos forman proteínas, ¿sí? Eso es lo que sucede dentro de los ácidos nucleicos. Por eso son importantísimos, porque toda la información, lo que hace un ribosoma, lo que hace una enzima, lo que hace cada cosa, está guardada dentro de los ácidos nucleicos. Dentro del ARN y dentro del ADN está la información de cómo van a suceder las cosas dentro de los seres vivos. Y por último, almacenan energía en forma de ATP. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro. Creo que hemos acabado a tiempo. Pensé que íbamos a terminar antes, pero este ha sido todo. Espero que haya quedado claro este tema, o todos los temas hayan quedado claros. Espero haya podido resolver sus dudas durante todo el módulo. Espero que les haya servido las clases que les di. Y no sé cuándo nos volvamos a ver. Espero que nos veamos el próximo semestre. Así que muchísimas gracias por prestar atención durante todo el módulo de química, ¿sí? A usted muchísimas gracias. Igualmente, licenciado, muchas gracias. Igualmente, licenciado. Muchas gracias, dice. Igualmente, Gracias, licenciado, gracias. licenciado. Entonces, el día domingo tienen su examen habilitado a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿sí? Voy a Muchas tratar de gracias. dejarlos hasta las 11, ¿sí? Muchas gracias, profe. No se olvide de habilitar la asistencia, por favor. Sí, en este momento. Deme El profe ya sabe cuál está en clase. Sí, la verdad es que ya sé quién está en clase. Así que denme unos 10 minutitos, 5 minutos denme y les habilito la asistencia, ¿sí? Muchísimas gracias, Listo, que pasen profe. muy bien. Muchas Ha sido un gracias. placer, Buenas ¿sí? noches, compañero. Pasen bien. Igualmente, profe, que pase muy bien. ¿Listo? Gracias, licenciado. Sí.